otro diálogo más. Que bueno, que el perro está dentro del espacio virtual de la taza. A ella parece que ese no hay ningún problema. Y que realmente coinciden, ¿no? Y es muy interesante porque cuando estoy armando estas situaciones, no es que cualquiera va con cualquiera. O sea, hay un rato hasta que por fin sucede, ¿no? Que sucede esta cosa mágica, ¿no? Y esa cosa media tranquilizadora de pensar que hay estas posibilidades, ¿no? De comunicación, debe tener una moraleja, ¿no? Pero yo creo que es una moraleja esperanzadora, la de la posibilidad de comunicación entre diferentes tiempos y diferentes personajes, ¿no? Bueno, esto es, les explico lo que es porque no se entiende. Es un estante blanco que tiene a la derecha un señor que mide 1 centímetro y que a la izquierda están todas esas sogas y todos esos hilos, se llama trabajo forzado. Y es toda una serie que también hice, que son estos personajes chicos que se enfrentan a tareas que los superan, ¿no? Entonces pienso que debe ser una metáfora entre uno frente a entender la realidad o uno frente a tratar de desenredar cosas. O sea, son, yo creo, pequeñas situaciones visuales, poéticas, que tienen algún trasfondo, que por un lado son divertidas, dan risa, y por otro lado tienen un poco una cosa triste, ¿no? O trágica. Y a mí me gusta también juntar la posibilidad de los contrarios, de juntar lo gracioso con lo triste, lo banal con lo profundo, y me parece que no se pueden separar esas cosas porque siempre están juntas, ¿no? Ahí lo ven al señor. Esta es otra, pensé, bueno, una tejedora para una reunión de mujeres venía al caso, ¿no? Y también ahí está, ¿no? Que lo que es lindo es que por lo menos parece calma y piensa que lo va a terminar el suéter, ¿no? Ahí está. Hasta se puso sombrero. Bueno, es un cuadro, es una obra sobre tela, se llama Diálogo con 2 de ellos, Dialogue with 2 of them. Y bueno, en una etapa, es que, bueno, cuando uno tiene mi edad ya y trabaja todo el tiempo, tengo una cantidad tan grande de obra que era muy difícil elegir, ¿no? Y que en general cuando uno es parte de una serie, de una larga serie, ¿no? Entonces en este caso hubo un momento que estuve trabajando con estas imágenes chinas, que son recortes, son muy parecidos en realidad a la artesanía mexicana de esos papeles recortados. Entonces son imágenes muy gráficas que a mí me atraen mucho y que además me interesó mucho trabajar con imágenes chinas en un momento, porque en Argentina, por ejemplo, cuando uno no entiende algo dice es chino, ¿no? Yo creo que acá también, ¿no? Acá también está en chino. Entonces, es como también algo que me gusta trabajar con algo que uno no entiende del todo, ¿no? Y entonces esto es un diálogo, hay 2 diálogos ahí, les voy a mostrar. Que son 2 estantes que están puestos en la pared, ¿no? Bueno. Luego es parte de los diálogos, yo creo esto, ¿no? Este es un grabado, reciente en realidad, Búho León, que es una serie de disfraces, ¿no? Son personajes que quieren ser otros. Entonces está un búho que se disfraza de león como y así hice una serie como de
10 grabados de diferentes personajes que se disfrazan de otros. Por otro lado, como lo que estoy usando no son seres humanos, sino objetos inanimados, es muy evidente que cualquier sentimiento que o idea, nosotros somos los que lo estamos llenando de sentido, ¿no? Y se vuelve más evidente cuando son objetos, ¿no? A ver, ¿qué hice? Ah, este es un perro que se disfraza de perro, pero... Y estos objetos, por ejemplo, esto es una foto, ¿no? Pero también después es un objeto, o sea, hice un estante y el objeto lo puse arriba de un estante, que también es una obra, ¿no? Porque además, yo he pasado, por ejemplo, de la imagen en el plano a en un momento usar la fotografía, pero usaba la fotografía para pasarla a fotograbado o fotoserigrafía, porque pensaba que la fotografía era lo más objetivo, ¿no? Ya después del Photoshop no se piensa más así, pero en esa época, antes de la computadora, se creía que la fotografía era objetiva. Y después empecé a trabajar con fotografía y después la fotografía me fue llevando al objeto y al final me doy cuenta que uno nunca llega a la cosa en sí, que todo es representación, ¿no? Y bueno, ese es un tema que me interesa mucho. Este es un cuadro, bueno, es imposible de ver, así que lo voy a describir, pero es un cuadro grande que tiene esa pintura azul que cae de una esquina y que se lleva un montón de objetos chiquitos que son personas, escaleras, muebles, soldados, sillas y muchos de diferentes escalas, ¿no? Es como una especie de tsunami, ¿no? Que se lleva todas las cosas. Ese es un pequeño detalle, por ejemplo, eso es 1 centímetro tiene, ¿no? Y que al mismo tiempo otra vez conviven objetos de diferentes naturalezas, pero que de todas maneras tienen en común estar en esa especie de, ¿cómo se dice? No desgracia, sí, catástrofe, ¿no? Este es otro de esa serie, que también tiene coches, personajes, soldados, futbolistas, de todo, ¿no? Y pienso que por un lado puede ser que hayan surgido de todas esas cosas que uno ve en televisión todo el tiempo, de los desastres ecológicos, uno podría pensar, pero por otro lado también se parece mucho como a una metáfora del tiempo, ¿no? Como que el tiempo arrastra, es el que arrastra, como esa cosa que arrastra todas las cosas, todas las memorias, ¿no? Bueno, estos son, qué suerte que traje esto, así pueden ver un poco los detalles, ¿no? Ahí se ve una silla, un espejo, un coche, ¿no? Una serie de cosas. Instrumentos musicales. Bueno, y esta es la última imagen que traje, que es una foto Polaroid grande, que es otro tema que empecé a hacer hace muchos años y lo sigo haciendo de vez en cuando de diferentes maneras, que es el viajero o la idea de... Perdón. Este se llama to go back, regresar, ¿no? Entonces están esas dos líneas que llevan hacia la casa y que se supone que el viajero que quiere llegar a la casa tiene que pasar por varios estratos de realidad, entrar al espacio virtual del jarrón y acceder a la casa, ¿no? Pienso que la casa debe ser como un sinónimo del lugar, o una metáfora del lugar donde entendemos todo, el lugar donde estamos protegidos, el lugar donde todo está bien, donde está la explicación de las cosas, ¿no?
Entonces hice un montón de dibujos, de objetos, de situaciones donde aparece esta casa y el camino, ¿no? Y el camino que a veces pasa por telas, por paredes, por libros, ¿no? Y a veces también pongo a un señor caminando que va o que vuelve, ¿no? Y bueno, yo creo que es una obra esperanzadora, ¿no? Y bueno, con ese tono terminaremos. Bueno, muchas gracias. Me gustaría, no me voy a tardar mucho en presentarme, soy Betsabe Romero, soy artista plástica y trabajo mucho el tema urbano. Igual voy a presentar, para los que no conocen mucho mi obra, alguna imagen, y después quería pasar unas estadísticas que elaboré para este encuentro, dando una panorámica internacional y nacional acerca de cuál es el lugar que ocupa la mujer en el mundo de las artes plásticas. Entonces, bueno, aquí la primera imagen es el primer auto que trabajé en la Bienal Insight. Del lado donde está el carro es la Colonia Libertad en Tijuana, es una de las más antiguas en resistencias culturales, y del otro lado el humito es de una Border Patrol que desde 1997, que fue cuando hice este auto, era una de las zonas por donde más cruzaban ilegalmente. Hay que recordar que Tijuana es la ciudad con mayor cantidad de cruces en el mundo, ¿no? de un país a otro. Este carro es un Ford Victoria 55, está forrado con tela, porque mi idea era hacer una especie de ofrenda con 10,000 rosas secas que tiene adentro y pintarla a mano, al óleo, con todas las rosas que rodean siempre a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque con cierta ironía mi idea era que lo único que podía cambiar la situación para los migrantes en este punto tan límite en muchos sentidos era un milagro, porque viendo en 97 cómo sucedía todo, yo veía desde mucha complicidad de la economía y de la política de ambos lados para que todo siga igual, que todo se cambie para que todo siga igual, que solamente veía un milagro. Yo puse todo de mi parte, le puse un vehículo maravilloso a esa Virgen y muchísimas rosas, y pues como se darán cuenta no se apareció. Y bueno, pero de cualquier manera la comunidad que vivía fue la primera obra pública que hice, y trabajé con gente de la Colonia Libertad. Mi primer contacto fue con las señoras fueron las mujeres que viven ahí mientras sus hijos están migrando. Ellas también migran, porque actualmente uno de los datos que me impresiona mucho es que las mujeres que migran solas ya son el 50.1% de los migrantes, y el 94% de estas migrantes tienen que hacerlo sin sus hijos. Obviamente tienen que migrar solas y exponerse a muchísimos peligros, ¿no? Entonces aquí estamos con la gente de la Colonia Libertad, ahí están la señora Lupe, que siempre me ayudó, y ellos explicaban incluso el carro desde su propia perspectiva, diciendo que ellos llegan ahí con todas sus flores, con toda su esperanza, con toda su fe, y muchas veces pues cruzan y son regresados. Mi trabajo muchas veces se convierte en maquetas, y esas maquetas entran en otras narrativas. Aquí es una pequeña maqueta del Ayatecar, que está dando vueltas incesantemente en esta pista de Scalextric, donde está pintado el halo de la Virgen, y en medio hay ese hueco negro, porque sí, este carrito también está esperando la aparición que no ha sucedido, ¿no? Entonces aquí está el carrito, y este carro después termina la Bienal y